Hey, ¿qué onda, chicos? Bienvenidos una vez más a esta reunión de jóvenes virtual. El día de hoy tengo un invitado, Josué. Bienvenido. Gracias, Jael. Gracias por invitarme. Hoy tenemos buena música de fondo. Hoy tenemos toda una logística incluida. Es que estamos transmitiendo desde una cafetería aquí en la zona centro de Saltillo, con sus debidas medidas. Con sus medidas sanitarias. Así es. Tomándonos un propecito. A gusto, platicando. Haciendo publicidad y todo. A ver si ahorita nos invitan el frappé por hacer la publicidad aquí en el contenido. Bueno, José, ya estuvimos platicando un ratito y dije, ya se viene la palabra bastante fuerte, entonces voy a hacer pausa y mejor vamos a platicarlo con los chicos. Y me estabas compartiendo respecto a Segunda de Crónicas 7, 12 y 14. Se los voy a leer, es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice: Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces Dios cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En otras versiones dice, creo que sanaré su tierra. Sanaré su tierra, sí. Me parece bien interesante esta cita porque creo que es muy fuerte, porque nos dice qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios puede hacer, y cómo también nosotros tenemos la solución y cómo también Dios puede ayudarnos a restaurar todo eso. Entonces, al final dice, restauraré la tierra. ¿Cómo está nuestra vida ahorita? O sea, ¿cómo está tu vida, chavos? ¿Cómo está nuestra vida, tanto espiritualmente como personalmente? Si la Biblia dice, Dios puede sanar tu tierra, ¿te imaginas qué puede hacer con tu vida? Yo creo que cuando Dios da esta palabra es porque sabe que el pueblo probablemente iba a estar alejado de Dios. Cuando Dios nos da una palabra es porque Él sabe que en algún momento de nuestra vida vamos a estar dañados, nos vamos a encontrar frustrados, tal vez en crisis, tal vez en situaciones difíciles, que al final de cuentas la promesa que Dios da es: yo voy a estar con ustedes. Pero es increíble que Dios pone unos requisitos, no nada más de que, ok, la estás pasando mal, yo te voy a ayudar. Pero siento que es como ok, yo te ayudo, pero necesitas poner de tu parte. Y sí, es lo que nos comparte este versículo, ¿no? Sí, en el 12 dice, he oído tu oración. O sea, eso significa que debemos de tener una comunión con Dios. O sea, no es nada más de que Dios sabe. O sea, o que tú digas, ay, es que ¿para qué le digo a Dios? Si Él ya lo sabe. Si Él ya lo sabe. O sea, o para... Realmente nada tiene que nacer de ti, tiene que salir de ti. El que tú digas, estoy en esta condición, no quiero estar en esta condición. Yo creo que como jóvenes, lo decíamos, todos pasamos por momentos difíciles, y qué más difícil es que pasar por un momento de ausencia, de estar en la presencia de Dios. Como no tener ese tiempo de comunión con el Padre, no tener ese tiempo en el que oramos, en el que decimos, Señor, perdónanos, vuélvete a nosotros una vez más. Y yo siento que también muchos chavos como pudieran sentirse que es que ya me he acercado tantas veces a Dios. No cansaré a Dios de decirle como que una vez más, ay Dios, dame chance. Pero lo que te decía ahorita, creo que al final lo que Dios pide de nosotros no es tanto por Él, sino para nuestro bien. O sea, estar dentro de su voluntad, estar dentro de su amor, para nosotros tener una vida en plenitud de Él. Sí, totalmente, porque muchas veces pensamos que estamos en Dios y si fallamos una vez, ya no podemos volver a acercarnos a Dios. O ya no podemos volver a decirle a Dios perdón. Uh-huh. Cuando realmente somos humanos, estamos en esta tierra y realmente puede haber muchas cosas que a lo mejor te van a hacer caer, pero tú tienes que aprender de eso y tratar de no volver a caer. Y si caes, nuevamente volver a intentarlo, porque no vamos a poder ser perfectos. Fíjate que en esos tiempos también tratamos de suplir a Dios con otras cosas. Por ejemplo, ya no busco a Dios, pero es que estoy ocupada en mi trabajo, es que la familia. Entonces creo que buscamos llenar también ese tiempo que es de Dios con otras cosas que tenemos. O sea, más en momentos de dificultad. O sea, creo que lo último que pensamos muchas de las personas es, voy a buscar a Dios. ¿Qué piensas? ¿Buscas en la solución
de alguien decía, híjole, me falta dinero, bueno, ¿dónde consigo un préstamo? ¿Dónde? Y te olvidas de en quién estás confiando. ¿Tú en quién confías en tiempos de dificultad, Josué? En Dios. Ah, Pregunta de examen. Pregunta de examen al final. No, pero es que es verdad, es muy fácil decir yo confío en Dios. Mi confianza está en Él. Yo sé que si yo le busco, Él va a estar conmigo. Pero de verdad en la dificultad, ¿eres un joven dispuesto a confiar en Dios a ciegas? Y es una pregunta, la verdad, bien interesante porque realmente es muy fácil decir, como ahorita te dije yo, ¿en quién pones tu confianza siempre? En Dios. Pero realmente sí está nuestra confianza en Dios. Realmente a veces creo que tratamos, como dices tú, de llenar nuestra vida con otras cosas porque hay un vacío. Sí. Y como platicábamos hace un momento, sí, desde el momento en el que tú conoces a Dios, no hay manera de que el Espíritu no te persiga en donde estés y como estés. Porque tú tal vez vas a querer llenarlo porque tienes mucho trabajo, porque te vas con los amigos, porque haces esto, porque tienes otras actividades que hacer, pero realmente va a estar esa espinita en ti que te va a decir, tú eres un hijo de Dios, tú conoces de Dios y en algún momento tú mismo rendiste tu vida a Dios. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros ahorita? Creo que siempre tenemos que volver a confiar en Dios, volvernos a Él una vez más. Y hay una parte en la Escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Es decir, que cuando empiezas a confiar en personas, empiezas a confiar en lo que te dicen en las noticias. Imagínate llegar a un punto en el que confíes más lo que dice el doctor de la televisión que confiar en lo que dice Dios. Que hay una realidad que está pasando en estos días, sí, pero también debemos de confiar en lo que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, no apartar nuestro corazón, porque al momento que confiamos más en otras cosas, en automático el corazón se aleja de Dios. Exacto, fíjate, otra cita está también en Romanos 1, 21, dice en la Nueva Traducción Viviente, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¡Hala! Está fuerte. Dice el 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completamente necios. Qué feo quererle ganar a Dios porque te está diciendo, mi hijo, eres bien necio. Sí, y terco, o sea, necio, ¿qué es? Terco. Y como dices tú, realmente ¿en quién ponemos nuestra fe? No podemos decir que por nuestras propias fuerzas estamos haciendo algo porque no lo es así. No podemos también decir que estamos confiando nada más en el hombre, porque ahorita mismo lo que acabas de decir, no podemos del todo confiar en el hombre porque quien tiene el poder y quien es sobrenatural es Dios. Y yo creo que no confiar también, o sea, hablamos de no confiar en los hombres, pero a veces también terminamos confiando en nosotros mismos. Nos creemos, creo que el no confiar en Dios te hace ser egoísta y formas a tu propio Dios y ese eres tú muchas veces. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Haces planes sin consultarle a Dios. Tomas decisiones sin saber qué es lo que piensa Dios de eso. Entonces dices cosas sin saber si realmente van de acuerdo a lo que Dios diría. Entonces también sin darnos cuenta nos volvemos egoístas y sacamos a Dios a la jugada de nuestras vidas. Y eso es algo muy difícil, o sea, como dice la palabra que nos compartías, nos volvemos necios, creyendo que esa es la idea y que eso es lo mejor. Que es lo que te platicaba también, a veces creo que adecuamos la palabra también como queramos. Tomo este versículo que me conviene, este me gusta, este no, es que Dios quería decir esto. Pero realmente tenemos que empezar a decir, bueno, Dios realmente, ¿qué dice en su palabra? ¿Qué pide de nosotros? Si Él dice que confiemos, y si yo creo en Dios, pues entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué habría yo de dudar de mi Dios? Porque entonces creo que nos volveríamos mentirosos, ¿no crees? Exacto, y son tiempos difíciles ahorita porque con toda la situación que está pasando, con todo lo que estamos viviendo, yo creo que a lo mejor muchas personas, nosotros como jóvenes, pueden decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué está permitiendo Dios que pase eso en el mundo? Lean la Biblia para saber. Y puede poner mucho en duda Sí. la fe de la gente, porque es una situación que estamos viviendo, no fue de una semana, no fue de un mes, ya tenemos mucho tiempo con esto y creo que es muy fuerte el que aún como cristianos, aún como jóvenes que conozcamos de Dios, dudemos
del poder que tiene Dios para con esto. También tiene que ver con el creer. A veces creemos que es un poder sobrenatural, aunque la Biblia dice que es un don, la fe, pero a veces creemos que tenemos que sentir algo para saber si Dios está con nosotros. Y yo lo veo como... Alguien nos ponía un ejemplo de un matrimonio. Dice que la esposa atendía al esposo, le daba todo, pero no platicaba con él, no salían en familia. Y ella decía, es que yo cumplo mis obligaciones como esposa. Pero te ponías a pensar, ¿realmente estaba siendo una esposa? No, simplemente estaba cumpliendo con algo que la sociedad decía que tenía que hacer. Entonces, no es lo mismo decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe. Y toda tu vida, toda tu relación espiritual con Dios dice lo contrario. Creo que nos volvemos como esa esposa que solamente cumple para la apariencia, en una iglesia, con los amigos, con los padres, en la familia. Pero en realidad creo que al final del día Dios sabe quién eres realmente. Sí, es algo que no puedes ocultar, porque es como nosotros, por ejemplo, si decimos, voy a la iglesia los sábados, voy a la iglesia los domingos. Bueno, pero entre semana, ¿qué pasa con tu vida espiritual? ¿Qué pasa contigo? No puedes decir que eres cristiano porque tus papás van a la iglesia o porque vas nuevamente un día a la iglesia, sino realmente cuál es tu comunión con Dios, cuál es tu comunión en cuanto a tu oración, cuál es tu comunión en cuanto a leer la palabra, porque no nada más es escuchar, sino es poner en práctica, accionar lo que se nos ha predicado, lo que sabemos y lo que tenemos que hacer. Fíjate que hay un versículo bien interesante que está en Marcos 11:24. Aquí estamos en la antigüita, entonces tenemos nuestra Biblia. Y dice Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. ¿Qué tan importante es que nosotros le pidamos a Dios? O sea, qué tan importante es que nosotros lo declaremos con nuestra boca, que algo va a suceder. No nada más es decirle, bueno, pues si Dios quiere. Porque siempre es muy común, ¿no? Como decir, oye, nos dicen, Dios quiere. Dios ¿Y tú quiere. qué estás haciendo? Exacto. Es como, yo quiero que Dios me dé un trabajo, pero no llenas una solicitud, no tocas puertas. O sea, Dios dice, yo voy a abrir las puertas para que tengas esto, pero ¿qué vas a hacer tú? Oye, José, una pregunta. ¿Tú crees que la fe puede llegar a ser como solo una enseñanza? ¿O crees que en un principio a veces es una convicción real y con el tiempo se vuelve una enseñanza? ¿Qué piensas tú de eso? Hablando del creer, de confiar en Dios, de buscarle. Yo creo que puede ser que una persona experimente fe aún sin saber qué es la fe. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona que no tenga conocimiento de Dios anhele mucho algo, crea en algo que va a pasar y pasa. Porque ahí está, porque es palabra. Es palabra que la persona que tenga fe en algo va a pasar. Entonces creo que eso puede pasar, pero también cuando pasa eso es cuando nosotros debemos de aprender también sobre la fe en cuestión de enseñanza también. O sea, y creo que va de la mano el que tú leas la palabra para aprender más sobre la fe, pero que eso también te lleve a acciones. De nada te va a servir que tú sepas todos los versículos de la Biblia que hablen sobre fe, o que tú te sepas todo un bosquejo completo de lo que es la fe, de cosas que pasaron en la Biblia por fe, si no la vives. Exacto. Se vuelve una palabrería, dice en Timoteo, cuando Pablo le decía, yo te exhorto a que hagas esto, como esa fe que no es fingida. Porque siempre he dicho, ¿por qué a veces la Biblia dice algo? Porque tal vez estaba pasando lo contrario. Había gente que solamente estaba creyendo porque le dijeron que tenía que hacerlo, o porque se veían bonitos haciéndolo, pero realmente su corazón, claro que leíamos al principio, a lo mejor está alejado de Dios. Realmente no hay una comunión, realmente no existe una convicción. Y lo que Dios pide de nosotros es, como tú decías, de nada sirve que puedas aprender tanto. A mí no me interesa, dice Dios. Yo quiero que mi hijo venga, que mi hijo hable conmigo, y yo quiero obviamente cubrir las necesidades
de las peticiones que el hijo tenga. Y que haga las cosas con convicciones, como por ejemplo, si le dijeran a un niño, no sé, vamos a poner este ejemplo, si a un niño lo regañas y le dices, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí sentado. Y el niño se queda sentado. Bueno, el niño tendría que entender que está ahí por una acción que él hizo. Entonces nosotros no podemos decir, yo voy a creer en Dios en que va a pasar esto y no hacer nada. Sí, Sino tendríamos que actuar si no en es eso. magia. Si no es magia, no nada más es decir, estoy sentado y ya. O sea, en este ejemplo el niño tendría que decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice mal? Tengo que reflexionar en qué pasó. Del otro lado nosotros también tenemos que decir, ok, no nada más es decir, no, pues voy a portarme bien, no, pues voy a ir a la iglesia. No es nada más eso, esa es una parte de lo que debemos de hacer para que la palabra se cumpla. Fíjate, dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creo que también el temor no juega aquí, no combina con el creer, porque el temor como que siento que también puede llegar a paralizarte en muchos sentidos. ¿Qué es para ti el temor? No vamos a hablar de temor a Dios porque esa es otra cosa, pero el temor creo que es llenarte más de lo que pueda decir otras cosas antes de lo que dijo Dios. Fíjate que ahora que pasó lo de la pandemia, como que yo nunca sabía lo que era una, ¿cómo se dice? Cuando te dicen que tienes una crisis o algo así, ¿cómo se le llama? Ansiedad. Una crisis de ansiedad. Siempre decía, ¿por qué la gente se pone ansiosa? ¿Qué les pasa? O sea, relájense. Dominio propio, hermanos. Bueno, pues en algún momento empecé a sentir mucho miedo. De verdad, muchísimo miedo, Josué. Creo que nadie lo sabe hasta ahorita. Y entró a mí mucho miedo porque de verdad yo estaba escuchando lo que decían las noticias, lo que decía la gente. Y luego salía cada persona que es que se va a acabar el mundo y que no sé qué. Y malamente yo me dejé llevar por eso. De verdad, yo sentía que se me iba la respiración. Yo tenía muchas ganas de llorar y salir corriendo. Y en ese momento fue como que el Espíritu Santo me dijo, Jael, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? Y yo dije, sí es cierto, o sea, yo no puedo poner mi confianza en eso. Creo que el temor tiene que ver con eso. Cuando empiezas a escuchar cosas que Dios no ha dicho. Entonces ahí siento que te refugias en ese miedo de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y si esto? Cuando les dijo, yo te dije que voy a estar contigo, no temas. Es prestar atención a otras cosas que están pasando en el mundo y que no las podemos evitar porque están pasando, pero nuestra fe debe estar en Dios. Sí, haz de cuenta que yo siento que eso es, para mí, eso pasó. Eso fue el miedo. O sea, que el miedo también es como la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero también Dios ya lo dijo, no temas por lo que va a devenir, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué Jael prefiere escuchar otras voces que escuchar lo que dijo Dios? Porque no me estaba llenando de Él. Y mientras no te llenas de Dios y tu corazón se aleja, te vuelves como un orgullo de, ok, yo sé todo esto y escucho más otras voces que escuchar a Dios. Entonces, te desconectas totalmente y creo que es donde te gana el temor a muchas cosas. Por prestar oídos, no creo que Sí. realmente estamos poniendo más atención a cosas que nos están rodeando que el poner nuestra confianza en Dios. Así es. Porque prestamos... Es muy fácil no escuchar en todos lados, está pasando esto, está pasando aquello, preocúpate por esto, preocúpate por aquello. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a preocuparnos por cosas que sabemos en las que Dios va a estar con nosotros? ¿Por qué vamos a preocuparnos por todo en lugar de mejor ocuparnos en lo que debemos hacer? O sea, preocuparte por lo que está pasando en el mundo, pues ocupémonos mejor en leer la palabra, Así es. En orar. Así es. Sí, lejos de ponerte a llenarte de cosas, temores, angustias, yo creo que ese tiempo es mejor para otras cosas. Ya lo como decíamos al principio, tomar un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de leer su palabra, de confiar en lo que ha dicho, que a pesar de que Él mismo dijo, van a venir muchas cosas, van a pasar estas cosas, pero yo voy a estar con ustedes. Tienen que orar, tienen que volverse a mí, tienen que buscarme. Creo que es muy simple. Y es una promesa de Dios para nosotros. Sí. Qué bonito que te prometan algo y que te lo cumplan. Exacto. Y Dios cumple. Sí. Yo creo que aquí quienes fallamos realmente somos nosotros, porque tal vez es meternos otros temas o algo, pero Dios no falla. No.
Y creo que en estos tiempos de a lo mejor de crisis, de situación, el poner nosotros en duda, el decir, ¿por qué pasa esto? Ujú. Dios no está fallando. No. Yo creo que hay que pensar en qué estamos fallando nosotros y qué podemos hacer nosotros. Simplemente cada vez que regresas al Padre y Él esté otra vez contigo, ahí te das cuenta que Él nunca falla. Que como dice su palabra, su misericordia es grande, su amor es inagotable. ¿Y cómo te das cuenta? Ahí, esa promesa cumplida. Simplemente, Josué, al día de hoy, ¿tú te has quedado sin comer? No, ¿Has dormido sin un techo? no. Creemos que confiar en Dios es que Dios nos va a dar tantas cosas, pero simplemente miras a tu alrededor. Tienes a tu familia, estás bien, tenemos salud. ¿Cuánta gente no hemos escuchado que ha fallecido por esta situación y por muchas otras cosas? Y aún así su diestra nos ha sostenido, como dice su palabra. Y parece que queríamos otras cosas, pero si te pones a pensar, o sea, lo tenemos todo. Y tú dices, híjole, ni siquiera he buscado a Dios. Pero cada día Dios está cumpliendo lo que prometió. Aunque tú no te hayas dado cuenta, el sol volvió a salir para ti. Volviste a abrir los ojos. Estamos hablando de Él en estos momentos. Tenemos trabajo. Dios siempre ha sido bueno. Y es importante, fíjate, decir eso porque a veces lo vemos como algo cotidiano, lo vemos como algo que tiene que pasar, que lo merecemos, y no ponemos atención a que realmente es una bendición el que día a día amanezcamos, el que día a día tengamos todo lo necesario para estar todavía aquí. Salud, comida, a nuestra familia. Sí, que parece que es algo que ya tenemos que tener. Parece ser algo que lo debemos tener y que lo merecemos cuando todas las cosas son por gracia. Así es. Es su gracia, ese regalo que no merecíamos. Y tenemos. Y ahí está. Bueno, y pues ya estamos a punto de terminar con esta conversación. Y quiero compartirte algo, Josué, que viene en el Salmos 16, versículos 7 y 8. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me gusta mucho este mensaje, esta palabra, porque dice que todo el tiempo el Señor está hablando. Dice que aún en las noches nos enseña. ¿Qué pasa en las noches? Duermes. Aún dormido, entonces Dios está enseñándote, está obrando. No puedo imaginarme como yo estar dormida y que Dios esté ahí como susurrándome, hablándome a través de sueños. Simplemente lo que viviste en el día, también llega un momento en la noche en que reflexionas todo lo que pasó. Y Dios te aconseja. Cuando dices, ay, debí haber hecho esto, hubiera cambiado aquello. Siempre me he dado cuenta que es Dios hablándote cómo mejorar al día siguiente. Y me gusta donde dice que Él siempre está delante de nosotros. No podremos ser conmovidos. Él siempre irá delante de nosotros. A veces lo queremos hacer a un lado, pero lo que decíamos, su promesa no termina y Él va a estar ahí hasta cumplirla. Exacto, porque es un Dios, como dices tú, de promesas, pero yo creo que no tenemos mayor ejemplo en que alguien cumpla una promesa más que Dios. Uh-huh. Por todo lo que ha hecho, por todo lo que nosotros podemos vivir y podemos decir. Qué interesante que tengamos esta oportunidad día a día de al final de poder reflexionar, agradecer por lo que pasó, uh-huh, y tratar de dar un paso más día a día. Fíjate que en segunda de Pedro viene un versículo muy interesante. Ajá. Se los voy a leer también en la nueva traducción viviente, sí. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, uh-huh, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor para todos. Creo que lo resume, el amar te va a llevar a hacer todas esas cosas. Exacto, y son muchas cosas, o sea, nos habla de conocimiento, que yo creo que todos lo necesitamos, ¿no? Sí. Necesitamos la sabiduría, el conocimiento de Dios en todos los aspectos. Dominio propio.
también me parece bien Ahí para la interesante. crisis. Dominio propio, o sea, Sí. realmente que tú te controles, o sea, que tú mismo tengas tu control sobre ti, Ujú. porque creo que muchas veces se nos van, o sea, Sí. hay veces que dices, ni yo me aguanto solo, imagínate, Y Dios está diciendo, relájate, hijo, hijo, hermano, hermano de culto. hermano del culto, sí, Qué bonita palabra, qué bonito que Dios siempre nos está hablando. Y considerar todo esto que Dios nos ha dicho, que no es en vano. Nada es en vano. Y creo que esta palabra, que es esa semilla, va a caer en buena tierra. yo creo que sí. Como ha caído en nuestras vidas en estos días. Sí, la verdad es que creo que es una gran bendición de verdad que Dios nos hable de una u otra manera, y ahorita que tenemos ya más medios, o sea, que hay muchísimas cosas en las que podamos escuchar una palabra, en la que podamos ver algo, digo, realmente nos ayuda a fortalecer nuestra fe, y en este tiempo, que es cuando más necesitamos estar firmes. Amén. Sí. Está muy bueno el frappe. Buenísimo, como comercial. Como comercial. Es el corte entre la prédica. Sí, vengan a tomarse un frappé. Cafecito. Sí, la verdad es que en estos tiempos, de verdad, nunca olviden ir a su palabra, ir al Señor, ir a buscarlo. Se necesita mucho. Y no solo en estos tiempos, sino siempre. Para tener una vida plena, para tener identidad, como lo que platicábamos también. O sea, tener ese norte, esa guía. No hay nada mejor que volvernos al Señor, responder, creer en sus promesas y buscarle. Exactamente. Josué, ¿algún mensaje que les quieras dar a los chicos? Porque pocas oportunidades existen como esta. No, la verdad es que fíjate que me siento muy contento de que me hayas invitado, para poder estar aquí compartiéndoles también junto con Jael esta charla, y pues nada más que animarlos, chavos. O sea, realmente son situaciones complicadas, todos pasamos por diferentes cosas, pero yo creo que sabemos que nosotros como hermanos en Cristo estamos para apoyarnos. Entonces me da mucho gusto estar aquí, para compartirles esto, decirles que echémosle ganas, decirles que tratemos de aumentar nuestra fe, y y a darle pa'lante. Ya, dale para adelante. Sí, la verdad, gracias Jesús por haber aceptado la invitación. Es bueno, de verdad me gustaría que muchos de los chicos pudieran estar por acá, todos platicar, sabes, de lo que Dios nos ha hablado en estos tiempos. Y pues yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a ver por acá, que ellos te van a escuchar por acá. Por acá estaré. Así es, espérenlo pronto. Siguiente temporada. Bueno, chicos, pues muchas gracias por tomar este tiempo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y pues no olviden de compartir esto con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, para que se llenen de más palabra. Dale like y suscríbete. Y suscríbete a la campanita para que tengas notificaciones. No, bueno, Dios les bendiga, que pasen una tarde muy agradable. Y pa'lante, como dijimos ahorita, ¿verdad? Sí, pa'lante. Dios les bendiga, chavos. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.